Estimados alumnos, buenas noches. Hoy daremos una clase para las dos secciones, hoy 4 de febrero del 2022. Y les había pedido yo, y este demora que tuve para comenzar, espero que lo hayan utilizado para hacer lo que les había yo pedido, que es que leyeran en la clase pasada y en las clases pasadas les he estado pidiendo que por favor lean los artículos del 1 al 36 de la Ley del Organismo Judicial y que es los que vamos a trabajar hoy. Ya veo que están presentes Amy y Richard. Perfecto. Entonces, todos los demás presentes, muchas gracias. No es necesario que se reporten porque entonces me aparece ahí todos los reportes y no deja ver las preguntas. En la clase pasada hablábamos de que en el artículo primero dice que las normas procesales que contiene la Ley del Organismo Judicial, decreto 2-89 del Congreso y sus reformas, son los preceptos fundamentales de esta ley, son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Como ven, ya de entrada el artículo primero nos dice claramente que las normas de la Ley del Organismo Judicial son de naturaleza eminentemente procesal, instrumental, adjetivas o de forma, que es lo mismo. Es decir, que sirven para aplicar las leyes sustantivas, las normas sustantivas. Y hacíamos esa diferencia, ¿verdad? Las normas sustantivas son todas aquellas que conceden derechos y obligaciones o sanciones que están en los códigos en forma abstracta para ser aplicadas a los casos concretos. Las normas procesales también son lo mismo, solo que van dirigidas, como decíamos el otro día cuando hablamos de Calamandrei, citado por Aguirre Godoy, que son las que sirven para la garantía jurisdiccional, para hacer efectiva o eficaz esa garantía jurisdiccional, que es cuando el Estado nos dice, bueno, le voy a dar positividad a las normas jurídicas. Entonces, esas normas instrumentales tienen las mismas características de las normas jurídicas. La única diferencia es que no van dirigidas al público en general, sino van dirigidas cuando ya estamos en un proceso, al juez y a las partes y auxiliares de la Administración de Justicia, abogados, fiscales, testigos, terceros, todos los que intervienen en un proceso y les dicen qué tienen que hacer dentro del proceso. Lo de la receta, el software que les he estado diciendo. Y entonces, por ejemplo, en el artículo 5, ya dijimos cuál es el ámbito territorial de la ley. Y en el artículo 6 y 7 y 8 vamos a hablar de la vigencia o el ámbito temporal. Hay dos ámbitos, el aquí y el ahora, ¿verdad? Dicen que cuando uno es feliz es porque se ubica en el aquí y en el ahora. Yo no puedo estar pensando cuando yo era estudiante y estaba en la Facultad de Derecho en el año 76 y nos suspendieron clases porque había habido un terremoto, ¿verdad? Obviamente era una buena época hasta que llegó el terremoto y después del terremoto también fue buena época, pero yo no puedo estar pensando en el ayer, ¿verdad? Estoy aquí y estoy ahora. Estoy aquí 4 de febrero del 2022 en Guatemala dándole la clase a ustedes de Teoría General del Proceso. Ese es mi aquí y ese es mi ahora. Y entonces las leyes también tienen esa situación, ¿verdad? Tienen un ámbito temporal. Desde que nacen hasta que mueren, las leyes tienen vigencia. Y ámbito espacial de validez. El ámbito espacial de validez es dónde son aplicables, en el territorio en donde están vigentes. Las leyes están vigentes en Guatemala y se aplican en el artículo 5. Y están vigentes desde que, como dice el artículo 6, vigencia de la ley. La ley empezará a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de este plazo se tomará en cuenta todos los días. Y veíamos que en la Constitución, voy a tener que conseguir mi Constitución más grande porque esta siempre se me esconde. Aquí hay una. En la Constitución eso está en la formación y sanción de la ley, más o menos artículo 176, más o menos, me recuerdo yo.
A veces no es tan importante saber las leyes de memoria, ni el artículo, ni etcétera, sino lo que se espera del estudiante es que tenga manejo de códigos, ¿verdad? Y entonces, uno más o menos tiene que ver dónde va la formación y sanción de la ley. 174, por 2 me equivoqué. Jerarquía, 176, discusión, aprobación, sanción, veto, vigencia. 180. La ley empieza en la Constitución, artículo 180. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Fíjese que es interesante, hay 2 clases de entrada en vigor, ¿verdad? Una que se llama sincrónica, en donde entra la ley en todo el territorio nacional, y hay leyes que solo pudieran ser en los tiempos pasados, cuando las comunicaciones no eran tan eficientes como tenemos ahorita. Realmente esta época es maravillosa. Si ustedes se fijan, pues estamos transmitiendo en vivo, ustedes pueden comunicarse por medio del chat, prácticamente es gratis el WhatsApp, el internet, eso no existía antes. Entonces muchas veces había una iniciación de la vigencia sucesiva. Cada tantos kilómetros o cada tantas leguas, la ley iba entrando en vigencia, primero en el departamento de Guatemala, después en el departamento de Zacatepeques, después en el de Sololá, después en el de Quetzaltenango y finalmente en Huehuetenango. O sea, iban entrando en vigencia sucesivamente a medida que se podía dar a conocer mediante los medios de comunicación de la época la ley, ¿verdad? Ahora entra, salvo excepciones, en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, salvo que la misma ley diga no, al día siguiente o dentro de año y medio, o lo que diga, ¿verdad? Dependiendo de la importancia de la ley y de la necesidad que la población la estudie y la conozca. Eso se llama vigencia sincrónica, cuando entra en todo el territorio el mismo día, o sucesiva, cuando va entrando de conformidad con determinadas normas. Y habrá leyes que, por ejemplo, son solo para determinado territorio. Hubo una iniciativa de ley que lamentablemente no funcionó. Les digo lamentablemente porque hubiera sido una buena idea para impulsar el desarrollo en un departamento, creo que era en el Progreso, que dijeron, para este departamento que queremos impulsar industria ahí, que invierta la gente, vamos a poner un salario mínimo más pequeño, más económico, reducido. Y lo que yo creo que no funcionó la idea fue porque además de que había oposición del sector sindical, pero se debía haber vendido bien. Esa ley hubiera sido muy interesante si hubieran dicho, por ejemplo, durante 5 años iba a ir subiendo un 10% cada año hasta llegar al salario mínimo nacional. Pero una idea así hubiera sido novedosa porque el efecto hubiera sido motivar a los empresarios a que en ese departamento invirtieran con prioridad. No se logró, pero no me parece que fuera una mala idea. Y por ejemplo, ese salario mínimo iba solo a surtir efectos en tales municipios o en tal departamento, ¿verdad? O en tales departamentos. Eso es a lo que se refiere esto. Y este artículo yo lo correlacionaría, el 180, se lo pondría aquí en el 6 y le pondría artículo 180 de la Constitución, para que ustedes tengan su referencia cruzada. En el artículo 6, vigencia de la ley, pondría yo la referencia cruzada al artículo 180 de la Constitución. Y en el 180, pensando en que algún día voy a llegar a estudiar el privado y que voy a tener que manejar el código, para irme acostumbrando cómo son las referencias cruzadas, yo aquí le pondría artículo 6, ley del organismo judicial. LOJ. Ya les dije que el LOJ es una abreviatura, son las siglas, y no vamos a decir en un privado o en un juzgado, la LOJ, decimos la ley del organismo judicial. Pero como ayuda de memoria, la LOJ está bien. La ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días. En el único gobierno, en donde, como les dije el otro día, en donde fue en el del FRG, que tuvieron la ocurrencia, la sin razón, de decir que la ley entraba en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial. Porque es imposible que
comience a las 0 horas el día y la ley se publique y la persona lea el periódico a las 8 de la mañana, a las 10, a las 12 o al día siguiente. Entonces, por lo menos el vacatio legis, que debe ser de 8 días, o al día siguiente, si es una necesidad que entre en vigencia la ley. Pero el día de la publicación no debiera de ser así. Como les digo, solo en ese gobierno en donde hubo tantas barrabasadas, se llegó a decir que la ley entraba en vigor el día de su publicación. Es una falta de respeto a los ciudadanos, porque los ciudadanos tenemos derecho a una certeza jurídica y a conocer las leyes. Y por eso es que las leyes no pueden tener efecto retroactivo. Reglas claras, ese es un principio del Estado de Derecho, del debido proceso, de un Estado civilizado en donde impera las normas jurídicas. Y entonces la irretroactividad es el otro principio. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúan la ley penal en lo que favorezca al reo. Eso está en el artículo 15 de la Constitución, que ya vimos en la clase pasada, por eso no regresamos a ello, pero es un principio muy importante. No se le puede poner a las leyes la R rapidito y que se vayan para atrás, ¿verdad? Si yo hoy celebro un contrato o realizo un acto, yo quiero estar seguro de que posteriormente no va a venir una ley y el gobierno me va a cambiar, el Estado no me va a cambiar las consecuencias jurídicas de ese acto. Supongamos que hoy talar un árbol sin licencia tiene una pena de multa, por decir algo. Y el día siguiente en el Congreso se les ocurre que la tala de árboles debe ser un delito castigado con pena, vamos a exagerar, pena de muerte. Y entonces yo talo hoy el árbol y estoy sujeto a una multa. No van a venir a después aplicarme una ley porque el Congreso después dijo que era pena de muerte y dentro de un año van a decir, mire, usted el año 2020 taló un árbol y la multa era de 100 quetzales. Ahorita le toca pena de muerte. Así es que le vamos a aplicar esa ley porque nosotros estamos protegiendo el bosque y queremos aplicarle a usted la pena de muerte porque queremos ser muy estrictos en el cumplimiento de la ley. No se podría porque la ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica derechos adquiridos. Ya me casé yo con un régimen económico de separación absoluta, comunidad gananciales, y viene después la ley y dice, no, el único régimen que yo permito es el de comunidad absoluta. No, yo ya me casé bajo el imperio de la ley que decía que había 3 regímenes económicos y no me van a decir después, usted se casó para un régimen, pero aquí le cambia el Estado las consecuencias de ese matrimonio y ahora le vamos a aplicar un régimen distinto. Entonces ahí estaríamos haciendo una aplicación retroactiva. Y aquí sí es importante, no sé si se entiende ese punto, ¿verdad? Y aquí sí es importante tal vez hacer un cuadrito para que lo entendamos un poco mejor. Ya lo había comenzado a hacer en la otra clase, pero ya no nos dio tiempo. Y era más o menos pero lo vamos a repetir para que lo entendamos mejor. Vamos a ver. Una ley dura el tiempo en que está vigente. Comienza a regir 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Entonces, ¿cómo se llama este periodo que hay antes de que entre en vigencia una ley? Se publica y entra en vigencia. ¿Quién se recuerda? Vamos a hacer alguna pregunta para mientras. Ya les dije que gracias por reportarse, pero no es necesario que me cuenten que están viendo el video, porque entonces ya no puedo ver las preguntas. Me aparecen todos que están viendo el video. Muy bien. 174, muchas gracias, Ariel Leonardo. Ese era el artículo de la Constitución. Creo que no hay ningún otro comentario o preguntas. Solo la que les hice yo, que cuál era cómo se llama el periodo que media entre que se publica una ley y comienza a regir. Y aquí está preguntando Obed que por qué una consulta LIC, ¿por qué se favorece solo al reo en el ámbito penal? Sí, le voy a decir vacatio legis, Ariel Leonardo, muchas gracias. Vacatio legis, Alan Gutiérrez. Obed otra vez. Ricardo, José. Amílcar Grajeda, muy bien. Oscar, Eric. Muy bien, muchas gracias. Contri.
Erika Michelle, muchas gracias. Y Wagner. Fíjense que el principio general es que la ley no tiene efecto retroactivo. ¿Qué pasa cuando una ley comienza, termina su vacatio, es publicada? Primero viene todo el proceso de iniciativa, discusión, aprobación, sanción e iniciación de la vigencia. Pero entre la publicación y la iniciación de la vigencia, entre la publicación y la iniciación de la vigencia, aquí está el periodo de la vacatio legis. Y comienza a regir y una ley dura o tiene vigencia hasta que es derogada. ¿Y cómo se derogan las leyes? Pues está en el artículo 8 de la ley del organismo judicial. Las leyes se derogan por leyes posteriores. Puede ser expresamente porque la nueva ley diga que se deroga. Vamos a ver si aquí tenemos algún ejemplo. Creo que estaba en el artículo 208, pero ya fue suprimido. Pero en cualquier ley pueden ustedes ver en esta, no vamos a ver en el Código Procesal Penal, por ejemplo, aquí lo tengo. Es el decreto 5192 del Congreso. Y seguramente aquí está. En el artículo 553 del Código Procesal Penal, decreto 51-92, el artículo 553 dice Código Procesal Penal. Aquí hay una derogatoria expresa. Artículo 553. Se deroga el decreto número 5273 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, sus reformas y las leyes que se opongan al presente código. Aquí hay dos cosas. Una derogatoria expresa, porque dice se deroga tal decreto. Y también se derogan las leyes que se opongan al presente código. Ahí hay una derogatoria tácita. Todo lo que esté en contra de ese código, que es posterior, va a ser derogado por el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, si hay una disposición en alguna ley que contradice esta norma del año 92, expresa o tácitamente queda derogada. Y entonces aquí viene una nueva ley. Muerto el rey, vive el rey, ¿verdad? Hijos, aquí se me está acabando la batería. Qué raro, según yo estaba... vamos a ver si está mal conectado esto. Tenía poca batería y no quiero quedarme sin batería a media clase. Permítame un segundito. Ahí está. Vamos a ver si ya está cargando. No sé. Espero que sí. Entonces, y esta ley de vigente pasa a ser una ley anterior o derogada. Estoy pensando en comprarme mi pizarrón. Ley derogada. La anterior se llama ley anterior y que a partir de que es derogada es sustituida por una nueva ley. Esta es la ley anterior y esta se llama ley posterior. De la misma jerarquía prevalece la más joven, la ley posterior. Deroga la ley anterior. Y eso está en el artículo 8 que dice que las leyes se derogan por leyes de la ley del organismo judicial. Las leyes se derogan por leyes posteriores, por declaración expresa de las nuevas leyes, como vimos en el artículo 553, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Puede haber una derogatoria total, que en doctrina se llama abrogación. La derogación total, aquí en Guatemala no somos tan técnicos como en Argentina o en España, en donde son más finos para los términos jurídicos. Aquí somos un poquito más simplistas. La derogación puede ser total o parcial. Parcialmente es cuando solo parte de la ley se deroga y no toda. Eso aquí en Guatemala se llama derogación parcial o derogatoria parcial. En España o en Argentina eso se llama abrogación. Una ley que es derogada totalmente se dice que está abrogada. O sea, el C dice totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Y D, o sea, que hay derogación expresa, cuando lo dice la nueva ley, o tácita porque hay incompatibilidad con la ley anterior. Aquí dice que debe ser juicio oral, por ejemplo, y la nueva ley decía que el juicio debía ser escrito. Entonces, aunque no lo dijera, que se deroga el decreto del año 1973, dicho sea de paso, esto ayuda mucho para este tema que estamos hablando. Miren, este es un decreto 2-89. ¿Qué quiere decir eso? Que fue dictado en el año 1989.
Y este es un decreto 5192, que quiere decir que el Código Procesal Penal fue dictado en el año 1992. Es el decreto 51 del Congreso de ese año. Y está derogando un decreto, del año 1973, 52-73. A partir del año 2000, ya los decretos no se llaman con los dos últimos dígitos del año, sino que ya se llaman, por ejemplo, decreto 5-2021 o 5-2022. Acaban de promover un artículo, están en proceso de formación de un decreto sobre la migración, pero está un poco vago ese decreto. Habla de la inmigración ilegal y que quien ayude y que le dé ayuda a un migrante para llegar para migrar, ya sea guatemalteco o extranjero. Pero ¿qué pasa si yo tengo un restaurante y yo le doy de comer porque él me llega y me paga o le regalo la comida? Yo estoy cometiendo un delito de ayudar a ese migrante a migrar. Está porque dice que en cualquier forma facilite, ayude o apoye o le dé los medios. A lo mejor yo tengo un restaurante, yo tengo un hotel, yo tengo un transporte, tengo un taxi y esa persona utiliza mi servicio de Uber o de taxi para viajar de A a B dentro del territorio nacional. Yo no me dedico a trasladar. Estábamos aquí viendo si había alguna preguntita. Y entonces, una ley, el principio general es que las leyes tienen una vida y cubren todo el periodo que cubra su vigencia. Si yo me casé dentro de este periodo en que estaba vigente esta ley, esta es la ley que va a aplicarse para digamos, determinar, por ejemplo, el régimen de mi matrimonio. Si esa ley es derogada y después dicen, mire, a partir de esta fecha solo se puede casar usted por comunidad absoluta de bienes o por comunidad gananciales o por separación absoluta, las bodas o los matrimonios que se celebren a partir de este momento en que entra en vigencia esta nueva ley, entonces eso va a aplicarles a ellas. Lo que no se puede hacer es pretender que una ley nueva tenga efectos en actos o contratos celebrados bajo el amparo de una ley anterior. Eso se llama retroactividad. R rapidito. No podemos meterle retroceso a la ley, porque se estaría, digamos, afectando la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, el debido proceso, más bien el Estado de Derecho, porque todos queremos saber, como les decía yo con el ejemplo un poco infantil del juego de fútbol, todos queremos saber cuándo es offside y cuándo es gol. Y no podemos a medio tiempo o después de transcurrir el partido decir, no, miren, fíjense que cambiamos las reglas de la FIFA, cambió las reglas del juego y ahora el penal ya no va a ser a tantos pasos, sino que va a ser a más pasos, y como este se hizo a 12, ya no aplica, ahora es a 30 pasos el penal. Entonces ese gol que ya se dio por anotado, se anula. ¿Qué pasaría? Se vuelve el caos, sobre todo si se trata de fútbol, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese ejemplo pueril nos sirve para demostrar la importancia de que sepamos cuáles son las normas que están vigentes en un estado, en un país determinado. Lo que yo sí quiero insistir es que, bueno, y esa es la regla general. La única excepción que permite este principio es cuando, por ejemplo, aquí había pena de muerte para un delito, para botar el árbol, y aquí ya la pena es más benigna, o ya dejó de ser delito, ¿verdad? Y entonces, si dejó de ser delito o se redujo la pena, ¿verdad? Entonces, se considera que no vamos a seguirle aplicando una pena. Digamos que el ejemplo sería, aquí era pena de muerte por cortar un árbol sin licencia. Y aquí la pena es multa de 1,000 quetzales. No le podemos, él bota el árbol en esta época, cuando era pena de muerte. Posteriormente, cuando lo juzgan, ya la pena a aplicar por ese delito, si se comete aquí en este periodo, es multa. Entonces aquí, porque se considera, es un poco por humanidad, pero también porque está más actualizada la norma, se dice, no, se considera que era muy severa la pena y le vamos a aplicar la ley más benigna. Para explicar mejor este caso,
les voy a contar una situación que pasó hace muchos años en Guatemala. Precisamente cuando estaba por entrar en vigencia este Código Procesal Penal. Y el Código Penal, que era el anterior a este, era de 1936 más o menos, y el Código de Enjuiciamiento Criminal, que así se llamaba, era en el año 36 también, periodo de don Jorge Ubico. En esa época había un delito que se llamaba asesinato con ocasión de robo. En otras palabras, si yo para robarle a alguien lo mato, estoy cometiendo un asesinato con ocasión de robo y la pena para ese delito era la de muerte. En el nuevo Código Penal, no el procesal, el penal, dice, se establece un sistema de penas relativamente indeterminadas. Y dice, asesinato, 30 años. Hurto o robo, digamos que son 8 a 10 años, por decir algo. No me recuerdo exactamente cuánto dice, pero más o menos por ahí iba. 8 a 15, póngase. Y entonces usted lo que tiene que hacer es, el juez va a decir, cometió asesinato y cometió robo. Antes era, el que roba para matar comete el delito de asesinato con ocasión de robo y la pena es de muerte. Así decía el Código del 36 de don Jorge Ubico. En la época del 72 y en el 73 entra en vigencia este Código Penal y el Procesal Penal también, pero en el penal decía, se establece un nuevo sistema, se llama pena relativamente indeterminada o relativamente determinada. Pone el límite mínimo 8 años y 20 para el homicidio y 30 años para el asesinato. Y para el robo, que es otro delito, no es un delito compuesto, sino que cada acción es diferente. Primero lo robó y después lo mató, o primero lo mató y después lo robó. Hay una pena, pónganse, mínima de 8 y máxima de 15 años. Y entonces viene la ley en el Código Penal y dice, hay que sumar, pero hay dos clases de formas de cometer un delito. Cuando un delito es medio para cometer el otro, se llama concurso ideal. Porque para cometer el robo, maté a la persona. Entonces un delito es medio para cometer el otro. Y ahí le dice la ley, eso lo van ustedes a estudiar en Derecho Penal, ahí le dice la ley al juez, usted tiene que juzgarlo por el delito más grave, aumentado en una tercera parte. Cometió 2 delitos, pero póngale la pena del delito más grave, por ejemplo los 20 años, aumentada en una tercera parte. Si ustedes sacan el cálculo, son como 20 dentro de 3, son como 16, ¿cómo es? 20 dentro de 3 por 7, 21, como 6 años más. Entonces el límite máximo de la pena se vuelve de 26 años, póngase. Y el límite mínimo, en vez de ser de 8, se vuelve de 12. Entonces el juez tiene que establecer la pena en el concurso ideal. Uno se usó para cometer el otro, entre, póngase, si eran 8, 12 y 26 años. Dependiendo de los agravantes y los atenuantes, ahí se puede ubicar el juez. Eso se llama concurso ideal, cuando un delito se usa para cometer otro, o es medio para cometer el otro. Y hay otra figura que se llama concurso real. El señor era un delincuente, mató a alguien, robó a otra persona, no para robar, mató ni le sirvió el homicidio para robar, sino que son 2 delitos diferentes, o en diferentes tiempos, o en diferentes personas. Por un lado, robó a una persona y por el otro mató a otra. Entonces eso se llama concurso real. Ahí le dice el juez, la ley le dice al juez, no sabe qué tiene que hacer ahí. Sume los 2 delitos, el mínimo del 8 a 20, 8, y el otro delito es de 6 a 10. Entonces sume de 8 y 6 entre 14 y el máximo es 20 y 10, 30. Entonces usted ponga la pena entre 14 y 20 años. Eso es lo que se llama concurso real de delitos. En tiempo de Ubico decía, es una figura compuesta, asesinato con ocasión de robo. Y venían en el año 72 un par de comerciantes ambulantes. En esa época se les llamaba tanateros o achimeros. Yo no sé si todavía existen, me parece que sí. La figura es aquella de que ellos venden sábanas, venden baterías, venden pantalones, cortes, camisas, mercadería en general. Y entonces en las frazadas que venden, que también las venden, envuelven toda la mercadería y van haciendo su tanatío de finca en finca o de pueblo en pueblo para vender.
Iban por un camino en una finca en Mazatenango, Suchitepeques, y resultó que fueron asaltados por creo que era un tío y un sobrino. Los comerciantes ambulantes, estos achimeros o tanateros, como se les llamaba en esa época. Como les digo, no sé si todavía existen. Si alguien está en el medio rural nos puede contar. Yo sí los vi cuando era patojo, vendían linternas, baterías, pantalones, cortes, cinchos, zapatos. Entonces en su tanate llevan toda su mercadería. Para robarles los asaltaron y los mataron. Y el administrador de la finca los detiene, los lleva al juzgado de paz y ellos confiesan, dicen no tenemos cómo pagar un abogado, no queremos un abogado, no podemos tener abogado, pero confiesan el hecho. A resultas de eso son condenados por asesinato con ocasión de robo y condenados a la pena de muerte. Apelan a la sentencia y es confirmada. Interponen recurso de casación y me parece que fue rechazado el recurso. Y después acuden al presidente de turno, que era el general Arana en esa época, y le piden el recurso de gracia. El general Arana... Esto no está cargando, no sé por qué. Espérenme un segundito. Vamos a ver si ahí está queriendo cargar esto. No. Vamos a hacer aquí abajo, pero no va a llegar. Voy a pedir una cosa, perdón. Ahorita regreso porque si no nos vamos a quedar sin clase. Ahorita regreso. Solo les digo que pueden buscar esta conferencia que se llama La pena de muerte en la... Yo di esta conferencia muchas veces, pero los que la grabaron fueron la Universidad Francisco Marroquín en una página que se llama New Media. New de nuevo, Media, New Media UFM. Y la conferencia se llama La aplicación de la ley de la pena de muerte en Guatemala, algo así. Entonces la pueden buscar y la ven, que esa es la actividad que les voy a dejar para el fin de semana o cuando ustedes tengan tiempo, porque ahí explico con más detalle el tema del caso de Mazatenango. Viene don Carlos Arana, y le dice a su sucesor, ahí te dejo este regalito, decide tú sobre la pena de muerte. Y viene el general Shell Laugerud, que fue el que estaba de presidente desde el año 72 o 74 al 80, durante el terremoto él era el presidente y él encabezó todos los trabajos de reconstrucción del país y de salvamento, porque fue de verdad, tal vez la peor catástrofe que ha tenido Guatemala en su historia. Y él, aparte de que fue el que encabezó las tareas de reconstrucción, consideró que no era procedente acceder al otorgamiento al recurso de gracia y denegó el recurso de gracia. Y entonces vienen los abogados y ya cuando iba a hacer la ejecución, dicen, no, momentito. Entró en vigencia, ya está en vigencia, porque este Código Procesal Penal, el del 73, entró creo que el 15 de septiembre de 1973, si no me equivoco. Y el Código Penal también, el 15 de septiembre de 1973. Y le dicen al juez, vengo a interponer un incidente de aplicación de la ley más benigna. Porque si bien es cierto, ellos cometieron el delito cuando estaba en vigencia la pena de muerte para asesinato con ocasión de robo, aceptaron el hecho, ya fueron condenados por eso, ya fue tramitado todo el proceso, ya hay cosa juzgada y ya los van a ejecutar, procede, porque la Constitución lo dice. Era otra constitución, pero más o menos decía eso, que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Y entonces interponen el incidente de aplicación de la ley más benigna sobre este principio de que la ley no tiene efecto retroactivo, pero la única excepción es en materia penal cuando favorece al reo. Ya no se considera pues que esa ley de asesinato con ocasión de robo era pena de muerte. Ahora hay que ver si es concurso real, si es concurso ideal, si es homicidio o si es asesinato. Y entonces lo que hay que hacer es aplicar la pena dentro de los límites mínimos y máximos, que no es de muerte, sino que es prisión, en el peor de los casos 30 años si es asesinato.
Hay un asesinato en el Código Penal, que ustedes lo pueden ver, que se llama asesinato con... Dice que el asesinato tiene 30 años, me parece, pero que si el asesinato se comete con impulso de perversidad brutal, en aquella forma que el asesinato es una forma en que se comete con perversidad brutal, que refleja una mayor y particular peligrosidad de la gente, del que la cometió, sí ahí merece pena de muerte, pero tiene que probarse todas esas circunstancias. Y entonces vienen los abogados, interponen antes de la ejecución, ya los iban a fusilar, interponen el incidente de aplicación de la ley más benigna. Y en esa época era fusilamiento la pena de muerte. Y entonces detienen la ejecución. El juzgado de primera instancia de Mazatenango, de Suchitepeques, con sede en Mazatenango, deniega el incidente, dice sin lugar porque aquí hay cosa juzgada, sobre la base de un artículo parecido a este, porque no era esta Constitución, pero era más o menos este, que dice que en ningún proceso habrá más de 2 instancias. Y está en el artículo de los 203, por eso les había pedido también que leyeran del 203 en adelante. Instancias en todo proceso, artículo 211 de la Constitución. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, o sea, terminados, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Ese último párrafo no lo decía la Constitución del 1965, que era la que estaba vigente. Y entonces vienen los magistrados de segunda instancia, que se apela la denegatoria de la aplicación de la ley más benigna, y vienen los magistrados de segunda instancia y resuelven el caso. No les voy a contar cómo lo resolvieron, pero solo les voy a decir que fue un voto dividido, 2 contra 1 voto. Y porque en los tribunales colegiados, lo vamos a ver más adelante, las decisiones se toman por mayoría o por unanimidad. Puede ser 3-1 o 3-0 o 2-1, porque son 3 magistrados. Y entonces, así es como se toman las decisiones. Lo único que les digo es que fue un voto dividido. Hicieron el análisis del caso y entonces los abogados, por ejemplo, alegaban de que era obligatoria la aplicación de la ley más benigna. Porque la Constitución también dice que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. Hay otro principio por ahí también que dice que antes de la pena de muerte hay que agotar todos los recursos. Pero entonces la otra parte decía, y lo que sería la fiscalía ahora decía, no, porque aquí ya no es un recurso, aquí ya hubo recurso de apelación, recurso de casación y recurso de gracia, y los 3 fueron denegados. Lo que procede es aplicar la pena de muerte. Los abogados defensores decían, no, aquí dice la Constitución que después de agotados todos los recursos, y este incidente es un recurso que tengo yo para impugnar o para evitar la aplicación. Y yo no estoy diciendo que se modifique la sentencia. Ellos son culpables, han sido declarados culpables, aceptaron el hecho. Dicho sea de paso, el hecho de que confesaran en el juzgado de paz, que fue lo que hicieron, no lo tomaron como una atenuante, digamos que sí, yo lo hice, etcétera, sino lo tomaron como una agravante porque era como que se estaban jactando o presumiendo de lo que habían hecho cuando fueron capturados. Sí, nosotros lo hicimos. Sí, ¿y qué? Como quien dice, se los tomaron como un sí y qué, y no como un sí, nosotros lo hicimos, disculpen, ¿verdad? O sea, son 2 diferentes interpretaciones. Además de que había sido sin presencia de abogado de esas confesiones, ¿verdad? Pero en ese momento le daban la oportunidad al procesado, de que reo es cuando ya está condenado, ese es otro argumento que vamos a ver después. Le daban la oportunidad al procesado de que tuviera abogado o no. Hoy día la Constitución dice tiene que tener un abogado, y si no tiene abogado, el Estado se lo tiene que proveer por medio de la defensa pública penal. Entonces, se resolvió el tema por 2 votos de 3, ¿verdad? En determinado sentido. Pueden ver la conferencia y así salen de duda, no se los voy a, como dijo alguien que les diera spoilers, no les voy a dar el spoiler. Lo que sí les puedo dar es los argumentos, ¿verdad? Por un lado decían, por ejemplo, hay un principio en derecho penal que dice que en la duda se debe resolver en favor del procesado, ¿verdad? In dubio pro reo.
En materia penal, en caso de dudas, se debe de interpretar la ley en la forma que sea más favorable para el procesado. La otra parte decía, no, pero es que yo no puedo reabrir el proceso, ya está cerrado, ya hay una sentencia y lo único que toca es ejecutarla. La Constitución dice que la tengo que ejecutar. El otro decía, no, pero es que la Constitución es un escudo que tiene el individuo frente al poder del Estado. Es como para que se pueda defender del poder del Estado. Digamos que esta es la Constitución y yo me estoy defendiendo de que el Estado me debe respetar mis derechos. Y la propia Constitución dice que no tiene efecto retroactivo, pero que en materia penal sí tiene efecto retroactivo, como una excepción. Y entonces, no sé si hay alguna pregunta, le concedo. Oscar pregunta, ¿y si se les está juzgando por varios delitos siempre se impone la pena más alta? Sí, digamos, hay dos situaciones. Concurso real, el nuevo sistema. El anterior decía era un solo delito, asesinato, y ni siquiera se llamaba homicidio, se llamaba asesinato con ocasión de robo. Y era pena de muerte. El otro es concurso real o concurso ideal. Real es cuando son dos delitos separados, e ideal cuando es un delito para cometer el otro. Por ejemplo, yo hice allanamiento de morada, me metí a la casa de alguien para robarle. Entonces ahí hay delito de allanamiento de morada y delito de robo. El delito más grave se amplía en una tercera parte del límite máximo y mínimo. En el delito, que son dos delitos diferentes, es un concurso real de delitos. Entonces, por un lado, me metí a una casa, ese es allanamiento, y después me metí a la vecindad para robar, ese es robo. Límite máximo de los dos delitos se suman. Y dentro de eso, nueva cuenta, entonces límite máximo sumado de los dos, límite mínimo sumado de los dos, ahí establece el juez la pena en ese sistema de pena relativamente indeterminado. Entonces, el otro argumento decía, no, mire, pero es que la Constitución dice que no puede haber más de dos instancias. Aquí hay una sentencia, está firme, está ejecutoriada, ya solo tengo que cumplir la sentencia. No me pida que reabra el proceso porque yo tendría que examinar si es homicidio, si es asesinato. El homicidio tiene 30 años, el asesinato tiene 30 años, el homicidio tiene 20 máximos, prisión. Pero si es asesinato con perversidad brutal, ahí sí puedo aplicar la pena de muerte, o procede a aplicar la pena de muerte. Y yo no puedo meterme otra vez a repetir el proceso porque solo puede haber dos instancias. No estoy impedido legalmente, ¿verdad?, de hacer eso, decía uno de los argumentos. Los otros decían, no, usted no solo no está impedido, usted está obligado a aplicar la ley más benigna porque la Constitución se lo está diciendo, ¿verdad? Total es que de eso se trata. Como ven, el punto que parece así muy sencillo de la aplicación de la ley en el tiempo, porque lo que estamos haciendo aquí, ¿qué ley aplicamos? La que estaba vigente cuando se cometió el hecho, que era pena de muerte, o la que está vigente cuando se está juzgando, o cuando ya se terminó el proceso, ¿verdad? Pero no se ha ejecutado la pena, que era este caso, ¿verdad? Y entonces se plantea un conflicto de leyes en el tiempo. Lo mismo ocurriría si estamos resolviendo en un divorcio. En un divorcio en donde se casaron bajo el régimen de comunidad absoluta y después viene la nueva ley y dice, el único régimen que yo acepto es el de separación absoluta. Entonces me casé como comunidad absoluta y la nueva ley dice, separación absoluta, yo es lo único que acepto. Pero yo me casé aquí y tengo un derecho adquirido, digamos, de que mi régimen es comunidad absoluta. Si me hubiera casado aquí, solo me hubiera podido casar bajo separación absoluta. Entonces, si me quieren aplicar separación absoluta, están aplicando retroactivamente la ley y eso está prohibido porque la ley no tiene efecto retroactivo y esto no es materia penal, cuando favorece al reo. Aunque algunos puedan decir que sí, que aquí hay materia penal. Pero no, es un matrimonio, es un derecho civil, ¿verdad? Entonces, está al revés esto, perdón. Vigente, la ley vigente era la que estaba cuando se casaron y esta es la que se están divorciando o ya se murió uno de los dos y hay que repartir la herencia. ¿Aplico el régimen de cuando se casaron o aplico el régimen de cuando se están divorciando o se está tramitando la herencia, se están distribuyendo los bienes adquiridos durante el matrimonio? Entonces la Constitución me dice, usted no puede hacer esto. Si se casaron bajo este régimen, no les puede aplicar retroactivamente un régimen que no estaba vigente
cuando se casaron. Creo que con eso se entiende, ¿verdad? Entonces, ese es lo que se llama conflicto de leyes en el tiempo. Y el juez lo que tiene que hacer es seleccionar entre las dos normas, o las más que hayan estado vigentes durante el periodo que ha transcurrido, cuál va a aplicar. Si la que estaba vigente cuando se casaron, o cuando se ocurrió el delito, o cuando se botó el árbol, y la que está vigente ahorita que yo estoy juzgando ese hecho, o cuando voy a aplicar la pena correspondiente a ese hecho. Yo creo que con esto queda claro. Y entonces por eso es que esto se llama conflicto de leyes en el tiempo, entre leyes de diferentes épocas. Entonces yo tengo que venir aquí y decir, bueno, ¿cuáles son las normas? Y para eso está el artículo 36 de la ley del organismo judicial. Y ahí nos da las normas de qué ley tiene que aplicar el juez. Creo que veo una pregunta por ahí. Y se le está juzgando por varios delitos, y eso ya lo habíamos visto. Como les digo, no es necesario que se reporten. Yo les agradezco que se reporten, pero solo ocupan espacio de pantalla. Aquí hay una pregunta. Si en un accidente automovilístico fallece una de las terceras personas, se comete un homicidio culposo, según tengo entendido. ¿Se comete algún otro delito? Bueno, a lo mejor hay que procesarlo también por daños, aunque los daños tienen que ser dolosos. ¿Se recuerda? Bueno, eso lo van a ver ustedes en derecho penal. Entonces, los delitos relacionados con hechos de tránsito, y no es correcto hablar de accidente, porque si hablamos de accidente de tránsito, ya estamos diciendo, esto se produjo por mero accidente. Y si ustedes ven el Código Penal, les van a decir ahí que no tienen, el delito no puede derivarse de un accidente. Si yo, por ejemplo, estoy manipulando un arma y se me cae y se dispara por accidente, y yo demuestro eso, ahí no hay responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no había dolo, no había intención. Hay ciertos delitos culposos en donde actué por negligencia, imprudencia o impericia, porque no sé manejar bien, porque iba muy rápido, o porque fui negligente en revisar frenos y estado general del vehículo, y entonces ahí yo no tenía la intención de causar ese daño. Ahí se castiga porque yo tengo culpa por haber sido descuidado, negligente, imprudente o ignorante. Pero no es lo mismo eso del delito culposo que un delito doloso en donde yo tenía intención de causar el daño. Como el daño doloso o el homicidio doloso, ¿verdad? Dolo es intención, ánimo de causar el daño. Si se me cayó la pistola, yo ni siquiera tenía esa intención, y habría que ver si es homicidio culposo porque no tomé las debidas precauciones en manipular el arma por negligencia, imprudencia o impericia, pudiera ser, o realmente se produjo un accidente, ¿verdad? Tembló, había un terremoto, se cayó la pistola y disparó y mató a alguien, ¿verdad? Era una situación, es un accidente, ¿verdad? O la carretera tenía muy liso el asfalto y todos los días hay accidentes en ese lugar. Accidentes, entonces ahí no hay delito. Pero bueno, volviendo a la pregunta, si comete homicidio culposo, digamos, daños no, porque daño sería, sí tengo que pagar los daños, pero no hay un delito, porque no hay daños culposos. Daños culposos es una responsabilidad civil, que yo tengo que reparar el daño, pero no me pueden procesar penalmente, ¿verdad? En cambio, en el homicidio culposo, si hay una figura que dice que si usted iba muy rápido, iba borracho, iba sin saber manejar, o no fue cuidadoso en mantener su vehículo y por eso produjo la muerte de una persona, usted tiene culpa, no dolo. Dolo es que yo agarro mi carro y tengo toda la intención de ir a atropellar a esa persona y le paso el carro encima y retrocedo y le vuelvo a pasar encima hasta que me aseguro que se murió. Ese sería un homicidio doloso o un asesinato, si lo planifiqué. Pero el homicidio culposo es cuando hay culpa. Y un accidente, por eso es que no es correcto hablar de un delito derivado de un accidente. Un accidente es un mero accidente, una circunstancia fortuita. Y ahí no debiera haber responsabilidad penal, ni siquiera por culpa. Vamos a ver si hay algún otro comentario, pregunta o algo.
y la que se casaron porque si no está actuando retroactivamente. De acuerdo, Elvin, correcto. No se puede aplicar la ley posterior. Esta clase es para las dos secciones y la comencé un poco más tarde y la idea es que sea para las dos secciones. Pero no solo es esta clase, sino también para las dos clases es la tarea. Vean en New Media al licenciado Barrios de Patojo hablando de la pena de muerte. New Media de la Universidad Francisco Marroquín, ahí está, vean el video, creo que dura hora y cuarto, hora y media, no me recuerdo. Y aquí en el 36 nos va a dar todos los casos, ¿verdad? En el examen, esto puede ser muy importante, porque yo les voy a decir, una pareja se casó bajo el régimen de comunidad absoluta y se murieron cuando la ley ya había cambiado, era separación absoluta. Y cuando se está divorciando, uno de los dos se murió y quieren dividir los bienes, ¿cuál es la ley aplicable? A una parte, si se casaron por separación y después es comunidad, pues al cónyuge sobreviviente o al que se está divorciando le interesa que le apliquen que es comunidad absoluta. Pero a los herederos del esposo del primer matrimonio, por ejemplo, dicen, no, eso es separación, esos eran bienes de mi papá y no tiene nada que ver la segunda esposa. ¿Verdad? Entonces, ahí va a haber un conflicto. Y el juez tiene que decidir en un momento dado si aplica la ley que estaba vigente cuando se ocurrió el matrimonio o la ley que está vigente cuando se está juzgando el caso. Y siendo ¿qué hora es? A las 7:15. Entonces, por ejemplo, bueno, pero aquí sí tenemos que hacer una distinción. Si ustedes ven el inciso A al inciso M, son todos los casos. Por ejemplo, el L, de aquí del 36, del artículo 36, dice, ámbito temporal de validez, porque aquí estamos en los conflictos de leyes en el tiempo. El otro conflicto de leyes es en el espacio, es entre la ley de Guatemala y la ley de otro país. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. En esta estamos concentrados en los conflictos de leyes en el tiempo. Las leyes se van sucediendo. Hay una ley que nace, tiene vigencia y se muere, y es sustituida por una ley posterior. Y puede ser que después haya otra. Y entonces, ¿cuál de las tres vamos a aplicar? Pues ahí para eso son estas reglas que nos está pidiendo aquí, que nos está proporcionando la ley del organismo judicial. Si el principio general, ya compartieron el link, qué bueno. Muy bien. Entonces, si no, se los comparto en Google Classroom. Aquí les va a dar un montón. Por ejemplo, dice el A. Bueno, los conflictos que resultaren de aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes. Muy fácil. El Estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución subsistirá, aunque ésta pierda su vigencia, pero los derechos y obligaciones anexos a él se subordinarán a la ley posterior, sea que constituya nuevos derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos. Supongamos que hoy yo me puedo casar ante el notario, o ante el alcalde, o ante el ministro de culto. Y el día de mañana dicen, no, realmente no. ¿Por qué están casando los pastores evangélicos y los sacerdotes si Guatemala es un país laico y debe haber separación iglesia-estado? Solo se permite el matrimonio ante el alcalde. ¿Y por qué están casando los notarios si realmente esa es una profesión liberal? No, solo ante el alcalde vamos a permitir los matrimonios entre personas. Pero yo me casé ante el notario o yo me casé ante el ministro de culto, ¿verdad? ¿Pierde vigencia ese matrimonio? No, dice aquí el inciso A en el artículo 36, porque ya adquirí ese estado civil de casado y los derechos se mantienen. Subsistirá ese estado civil de casado. O supongamos que yo llego a la mayoría de edad cuando la ley dice que tengo 16 años y ya soy mayor de edad. O tengo 18 como está ahorita. Y mañana dice el Código Civil, no, vamos a modificar, están muy inmaduros los de 18 y que la mayoría de edad sea de 21. Entonces, yo ya cumplí 18 y ya adquirí la mayoría de edad. Pero ese es un estado civil, ¿verdad? De persona capaz para ejercer mis derechos. Tengo capacidad de goce, pero también tengo capacidad de ejercicio porque ya tengo 18 años. Sin embargo, la nueva ley dice, hasta los 21 es mayor de edad. Yo tengo 19. ¿Pierdo mi estado de mayor de edad? ¿Pierdo mi capacidad de ejercicio? ¿O ya la adquirí cuando tenía 18
y me la tienen que respetar. Claro, los que no han cumplido 18 años lo que tienen es una expectativa de derechos y van a cumplir la mayoría de edad hasta que cumplan 21. Si la nueva ley dice, señores, aquí era 18, pero aquí la mayoría de edad es hasta que cumplan los 21. Yo he cumplido los 18 años bajo esta ley, no me tengo que esperar a cumplir 21. Ahora, yo no había cumplido los 21, o los 18, perdón, cuando esta ley pierde su vigencia. Y entonces tenía 17, ahora sí me tengo que esperar hasta los 21 porque la nueva ley dice que hasta que llegue a los 21 adquiero la mayoría de edad. Se entiende, ¿verdad? Entonces, no me pueden quitar el estado de casado, de mayor de edad, que ya adquirí. Los derechos y obligaciones derivados de la mayoría de edad y del matrimonio se subordinan a la ley posterior, dice aquí. Sea que ésta constituya nuevos derechos u obligaciones o modifique o derogue los antiguos. Y ahí yo sí no estoy de acuerdo. Pudiera ser que esta parte, que los efectos, si me cambian alguna situación que pueda perjudicar mis derechos, a lo mejor me están aplicando retroactivamente la ley y podría ser inconstitucional esta parte del inciso A. Otro ejemplo. El E, todo derecho real adquirido bajo una ley en conformidad con ella subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente a su extinción prevalecen las disposiciones de la nueva ley. Yo adquirí la propiedad de una casa, ya soy dueño. El día de mañana me dicen, no, pero es que usted para adquirir la propiedad de esa casa tenía que haber hecho declaración ante testigos y tenía que haber pagado otro impuesto y etcétera, etcétera. No. De aquí en adelante, todos los contratos de compraventa, antes había timbre al 3%, ahora es el IVA al 12%, por ejemplo. Yo pagué el timbre cuando compré y era lo que procedía bajo la ley anterior. La nueva ley me dice, no, ahora paga el IVA. No me van a hacer pagar el timbre por lo que yo compré el año pasado. Este año pago el IVA, pero si la ley entró este año y yo compré el año pasado, me respetan mi escritura donde dice que yo pagué el timbre, que era lo que estaba vigente cuando otorgué la compraventa, porque si no sería una aplicación retroactiva. ¿Qué tema estamos viendo hoy? Esta clase la pueden ver las dos secciones, por favor. Y para que no se confundan, les voy a dejar como tarea, como les decía, ver esta clase y también ver el link del video de la aplicación de la pena de muerte que tiene que ver con aplicación retroactiva de la ley o aplicación de la ley más benigna en materia penal como excepción al principio de para los conflictos de leyes en el tiempo, ¿verdad? Así es que ahí lo dejamos, fue un gusto saludarlos y la tarea de hoy es ver esta clase y ver esta clase y el video que les estoy dejando y si no se los voy a compartir por Google Classroom para que todo el mundo tenga la oportunidad de verlo y no estén confundidos. Así que feliz noche y feliz fin de semana.